y el derecho a renacer. Es una nueva mañana donde todo puede ser con el alma por delante. Gracias por su sintonía, señores. Tengo unos saluditos al periodista Miguel Alcántara. Miguel nos da seguimiento siempre en nuestro programa constantemente. Así que un saludo para Miguel allá en Comunidad Educativa Lex, que ha sido una casa para mi hijo. Así es que gracias a todos. Quiero también agradecer a Joseph Cáceres, señores, que se ha hecho eco bueno, ha hecho un despliegue él de esta campaña que estamos haciendo a propósito del lanzamiento de nuestra marca personal. Ahí están viendo Colombia Alcántara, CEO de Al Tanto TV, madre, empresaria, comunicadora. Y entonces esto está en todos los periódicos nacionales y José Cáceres dice, de repente he abierto este fin de semana todos los periódicos dominicanos que están online y me he encontrado con la presencia impresionante de la amiga Colombia Alcántara haciendo un despliegue de su programa Al Tanto, de manera inteligente y de forma masiva, lo cual reafirma y demuestra el porqué el sitial que ha alcanzado en la comunicación y por lo cual hemos venido premiando este programa en Acroarte. Colombia ha creado una plataforma auténtica con su estilo propio de televisión y presencia en uno de los principales canales terrestres. Y vean cómo se promociona sin necesidad de recurrir a chismecitos manidos de algunas chicas que escandalizan en sus nichos de muertos donde yacen, solo para llamar la atención, en procura de likes y views, que solo sirven para limpiarse aquello después de lo otro. No lo voy a leer. Así que gracias a José Cáceres, que siempre pues resalta las cosas que hacemos. Nosotros estamos haciendo este ejercicio y vamos a anunciar próximamente la fecha de nuestra primera conferencia a propósito de la era digital y la comunicación responsable, así es que atentos, el lugar y la fecha próximamente lo vamos a anunciar. Bueno, recibimos nuestro invitado, como habíamos prometido, es una de las personas que maneja de manera llana, de manera diáfana, esas cosas que usted ve muy lejos, que los legisladores y los políticos lo ponen casi en latín, para que uno no entienda. Eugenio Cedeño la pone bien clara, que está con nosotros para hablar del proyecto del nuevo código y su aprobación. Gracias por estar aquí, Eugenio. Gracias, Colombia, gracias a todo el staff de este programa. Un gran placer estar contigo. ¿De uno de los fundadores de aquí? Yo creo que sí, de cuando estaban por allá por la privada. Sí, cuando estamos en el viejo canal, como dicen ustedes, los políticos. En un apartamentito pequeñito. Ah, sí, también en nuestra productora, ¿verdad que sí? Sí, ya está sin parqueo. Pero mira que hemos avanzado. Que mucho hemos avanzado. Dios te ha bendecido. Amén, gracias, Señor. Y el trabajo también. Y se ha guayado la yuca, el trabajo también. Por eso entre el trabajo ha dado su fruto. Diputado, hemos escuchado, bienvenido a una nueva mañana, de parte de varios legisladores que han estado sentados ahí en ese mismo lugar, de que en esta legislatura se aprueba el Código Penal, pero la legislatura termina, si mal no tenemos entendido, el 26 de mes de julio de este mes. No tenemos un corto plazo encima. ¿Podríamos confiar todavía en la palabra de algunos legisladores que se aprueba en esta legislatura el Código Procesal Penal? Poco importa que la legislatura termine, porque el presidente tiene la prerrogativa de poder convocar a una extraordinaria. Y aún no la convocar la extraordinaria, tan pronto se iniciara la próxima legislatura, se podía concluir con el código, porque el código que está sometido no perime en esta legislatura. El plazo no es fatal para el código. ¿Me entienden? Si le queda los días de esta y queda otra legislatura de 150 días más. Pero la buena noticia es que el día de hoy será el último día de estudio por la comisión. No concluimos el viernes, que trabajamos hasta las 5:30 de la tarde, el día completo trabajamos el viernes. La Cámara prácticamente no trabaja los viernes. Y esta comisión se declaró en sesión permanente y la semana pasada trabajamos de lunes a viernes en jornadas completas. Eugenio, perdón, nosotros
cuando usted dice hemos trabajado jornada completa, hemos, aunque no perine por la condición del proyecto, ¿ustedes han recibido algún tipo de presión adicional a propósito de la tragedia del DXC para la aprobación de este código? Hemos venido hablando en este mismo programa, usted ha venido muchas veces a hablar de ese código. Esta vez sí la gente puede creer que sí se va a aprobar. La Cámara no ha trabajado bajo presión en este momento negativa. Ha habido apremio por parte de ambos presidentes de las cámaras que se han sumado a los trabajos de la comisión en 4 o 5 ocasiones. Por ejemplo, hay que resaltar que el presidente Pacheco, el presidente Ricardo de los Santos, han ido a la comisión y se han quedado horas participando en los debates y participando también monitoreando el trabajo de la comisión, y han dado todas las facilidades para que la comisión haga su trabajo. Diputado, hay entonces, perdóneme, entonces no hay, la presión que ha habido ha sido a favor de que terminemos los trabajos y que el código se termine. Hay una cierta preocupación en algunos sectores que entienden que ustedes están aprobando un código ficticio en el sentido de que están dejando un articulado, hay un tente ahí, de que bueno, volvemos ahorita para tratar los temas delicados, los temas conflictivos, están siendo dejados en baño de María hasta que se termine la lectura completa. No, ya eso se hizo, porque los temas que generan mucha discusión, que encharcan el avance, de manera inteligente la comisión lo fue difiriendo. Por ejemplo, el tema de las agresiones sexuales y violación se difirió para conocerlo luego. El tema del feminicidio y lo que tiene que ver con el aborto también se difirió. La acumulación de las penas. Es que ese tema no está en discusión. El tema porque el código lo plantea en sus artículos iniciales, y es una constante que todo el mundo la reconoce ya, que el código tendrá el cúmulo de pena, que es un tema que debe conocer la población. ¿Por qué razón en algunos casos las penas no se han puesto mire, este código exagera y sube las penas en casi todos los aspectos? Por ejemplo. ¿Entiende? Pero entonces, yo le decía a la gente, recuerden que tenemos el cúmulo de pena, que cuando alguien cometa un delito simple, con la comisión, un delito casi siempre va acompañado de otro delito. Entonces, una pena que usted ve aquí de 3 años termine en 6 o termine en 10, ¿entiende? Y aquí va a haber que hacer cárceles de 20 pisos. Explíquenos. Unos jueces que no, ¿y por qué tan bajito? Que no ven más allá de que un fiscal le pidió medida de coerción de 1 año, medida de coerción de 1 año, ¿entiende? Y mandan y van haciendo almacenes de cárceles. Y yo siempre digo a los abogados, a los diputados, búsquense a León Tolstoy y léanse, escuchen un audiolibro que dura 40 minutos, se llama Demasiado Caro. Lo caro que resultan ser las penas desproporcionadas. Y este código, aparte de las penas que tiene, que son gravísimas, todas las penas son altamente lesivas, entonces se le suma el cúmulo de pena y veremos aquí personas con 60 años de cárcel por un delito que hoy se condena con 20 o con 10. Sí. Diputado, como mencionaba Colombia, tenemos mucho tiempo hablando del Código Penal. ¿Por qué ha sido tan difícil ponerse de acuerdo para aprobar el código y ha sido tan fácil pues aprobar otras leyes como fue lo del Ministerio de Vivienda y otras resoluciones? Porque ninguna de esas leyes tienen que ver con la muerte, ni con la vida, ni con la libertad de la persona. Es muy simple discutir, aumentar 100 pesos, bajar 100 pesos, pero es muy difícil discutir, meter 20, 30 y 40 años. Sí. Entonces, hay elementos ideológicos encerrados en ese código que despiertan mucha pasión y muchas contradicciones. Sí, Eugenio, hablando de la vida, en el bloque pasado nosotros hablamos de una situación que se está presentando aquí con el tema de los limpiavidrios, lo violentos que son en las calles esas personas. Aquí hay una premura ahora por aprobar un código por una mala experiencia que tuvimos con Jet Set. ¿Estamos esperando a que haya una fatalidad con un limpiavidrio y un ciudadano para que podamos actuar en ese sentido? Mira, el tema, qué bueno que usted toque el tema Jet Set. Un congreso, la gente quiere que un congreso sea reactivo y cada vez que ocurra algo salga a presentar una ley, ¿entiendes? Y también quieren que este código se apruebe permeado por las cosas que pasan en este momento. Y los códigos son hechos para el tiempo. Tú tienes este código napoleónico que en República Dominicana todavía está vigente, que tiene 100 y pico de años. Fue una obra perfecta la que hicieron los franceses.
Fíjate que han pasado 150 años casi y el código sigue siendo en esta época moderna. ¿Entiendes? Entonces nosotros no podemos legislar por lo que pasó en Yesenia. Y yo se lo decía, hay gente que le ponga, y tú no puedes venir a mí ahora a modificarme institutos penales que están establecidos desde hace cientos de años y por un tema de un accidente de aquella naturaleza, eso que ocurrió ahí, tú venir ahora a meterle pena de 20 y 30 años a esto. ¿Entiendes? Porque tú entonces alterar lo que es un sistema penal que no lo inventamos nosotros. Aquí somos muy buenos haciendo sancocho y haciendo mofongo. Pero no podemos preciarnos de ser más penalistas que los alemanes, que los franceses, que los españoles, ¿verdad? Y el código, la legislación penal marcha al unísono en el mundo, con algunas pequeñas variantes que dependen de la idiosincrasia y de la composición social de un país. Entonces, el tema de ese caso del limpiavidrio está recogido, el tema del raterismo, la violencia en lugares públicos, los asaltos y todo eso está recogido en el Código Penal y castigado con sanciones proporcionales, que es otro tema que la gente tiene que saber, la proporcionalidad de la Termino pena. con la ñapita Colombia. Sí. Eugenio, ¿por qué se da en nuestra nación que teniendo la legislatura pertinente no se aplica, no se ve que funciona? Por eso la gente cae en el error de decir que es que no hay leyes para eso. ¿Por qué no se aplica algo en el sentido, por ejemplo, de estos dos limpiavidrios en la calle violentos? ¿Por qué no se aplica? ¿Por qué no se evita que estén ahí? Bueno, pues es un tema administrativo, la policía que tiene que dedicarse de eso. Aquí no falta leyes para que la policía aplique, que la gente no puede estar mendigando en la calle. La mendicidad está castigada en el Código Penal. Lo que pasa es que ¿Cómo? Claro, está mendicidad. Pues yo no sabía eso. La mendicidad, estar pidiendo en la calle, está penado desde Trujillo. Pero yo no sabía ese Claro que chip. sí. Esas son todas esas actitudes, toda esa gente que está en la calle, ya hay una aplicación del Código Penal para recogerlo y sacarlo de ahí. Lo que pasa es que la policía se entretiene con otras cosas muchas veces. O sea que la gente que está Y son pidiendo en la temas que calle desbordan. está Está violando la ley. Está violando la ley. Todo lo que usted ve en una silla de rueda metido en la 27 de febrero en el medio, esa persona, por infeliz o pobre que sea, que muchos son simuladores. Yo conozco un desgraciado que lo vi metido en un billar, que hizo así como un transformer y se quitó los cartones de la cuestión y se metió entonces a apostar a un billar. ¿Qué? Que recogió. Pero que además hay No son empresas, todos. hay empresas que distribuyen los inválidos por Claro, todas las y yo veo a estos esquinas. muchachos, Especialmente- gente en la calle. especialmente los Yo haitianos. vi Es un mira, negocio. hay un hombre que se pone en el puente flotante, que con una sola mano, siempre tiene una habilidad, maneja la silla de ruedas entre los vehículos con una sola mano. Y digo yo, si ese hombre esa habilidad la emplea para producir y trabajar, ¿no tuviera que estar en la calle? No, Sí. muchachos Pero así jóvenes. mismo, Eugenio. diputado, vemos a personas que se establecen en un lugar público a vender cualquier tipo de cosas, pero no tienen un permiso para vender. Igual vemos el problema de los motoconchos que se han establecido en cualquier parte de la ciudad. Eso es un tema que escapa al Código Penal. Todas las violaciones están recogidas. Usted me está planteando temas del ámbito de la autoridad municipal, De la aplicación. de la autoridad de salud pública, que son temas que aquí hay leyes para la mayoría de las cosas. Que ya está Ha contemplado. faltado voluntad política para aplicar orden, porque somos una sociedad que el desorden es patrocinado desde el poder y es tolerado desde el poder, de las posiciones de poder, porque aquí no hay gente que quiera asumir responsabilidad del cargo. En cuanto a porque alguien dice, el cargo lleva su carga. Entonces, en todo el tipo de cosas hay un costo político. Por ejemplo, ahora mismo estoy en la picota pública con el tema de una posición jurídica respecto al tema de las penas por las agresiones sexuales. Ahí voy, Porque la gente no Eugenio. entiende ni comprende derecho y hay medios de comunicación irresponsables, manipuladores, buscan like, que cogen y toman un tema para, en vez de informar, desinformar a la población y provocar odios e inquina con lo que estamos de manera responsable trabajando este tipo de temas. Aquí, Eugenio, no vamos a distorsionar la información que usted va a compartir con nosotros. A propósito de eso que usted menciona, quiero volver al tema que nos compete, que es el tema del Código Penal y ese proceso en el que ustedes, los legisladores, se encuentran. Usted hablaba mucho de la proporcionalidad, ¿verdad? Correcto. Desde que se sentó en esta silla y de que la gente tal vez se está dejando llevar, no sabemos por qué, y no está tomando en cuenta
a donde podrían llegar las penas. Ahí entra el tema de los abusadores sexuales a los niños, que podríamos decir, yo me atrevo a decir que es uno de los temas más sensibles y delicados que hay en la sociedad completa, porque los niños son intocables. Y un tema que está perfectamente cubierto en el Código Penal. Cuéntenos sobre eso. Si tú revisas la legislación actual, las agresiones sexuales, y hay que decirlo de tema en forma técnica, cuando yo digo una agresión sexual leve, me refiero a una agresión sexual que no llega a penetración, que no llega a un coito forzado. Pero que se cataloga como leve, no que usted está diciendo No, que es algo leve. Espérese, para que la gente lo entienda. Tú tienes dos categorías. Exacto. Este libro es la violación. Y este teléfono en cuatro tamaños es la agresión sexual. Ambas son agresiones sexuales. Una agresión sexual que es leve porque no llegó a penetración. En ese sentido es que es leve. Un toque sexual, un beso, una caricia prohibida, indebida, indecente a un muchacho que no llega a penetración, cuando usted lo compara con la violación, ¿cuál es leve de las dos? Claro, eso. Eso es lo que mucha gente no quiere entender y lo toman y lo manipulan. No es que yo digo, les resto valor, es que es el código que la cataloga y la dogmática penal que la cataloga como leve en relación a la más grave, que es la violación. Ambas son execrables y son castigables. Tan castigables son que el toque sexual, ese toque que no lleva penetración, el Código de Niña y Adolescente actual lo castiga con pena de 1 a 5 años. ¿Y ahora cómo sería en el Espérese, nuevo? lo castiga de 1 a 5 años. La propuesta del código está llevarlo a pena de 10 a 20 años. Yo digo que eso es desproporcionado porque convierte el delito en un delito de vida o muerte. Y la norma que pretende proteger al niño puede convertirse en un arma, en un boomerang. Porque ese que no llega a violar, que simplemente se conforma con tocar, con manosear, cuando sabe que tiene una pena de 10 a 20, dice, ay coño, pétame un cachito, mejor desaparecámoslo, no vaya a hablar. Diputado, Escúcheme, espérese, que este tema es delicadísimo y Cedeño no está propusiendo que le bajen la pena. Yo entendía que de 1 a 5, como tiene el código actual, es muy bajo, pero que es un exceso llevarlo de 10 a 20. ¿Cuántos años te propone? Espérese. Entonces, yo entiendo que debe ser de 4 a 10. Me parece excelente. Muchos entendieron que debía de ser 4 a 10, pero la diputada Dorina, desconocedora del derecho, con mucho dolor, porque la gente no puede legislar desde su propia experiencia, he dicho yo. Disculpe, diputado, disculpe, espérese. que tenemos poco tiempo y tenemos muchas preguntas. Pero la pregunta fundamental es esta. Espérese. Ella plantea que esa pena por el toque, por la agresión sexual más leve, se lleve de 20 a 30 años. De 20 a 30. Y la propuesta tiene el código es de 10 a 20. Wow. Y ahí es que yo explico, pero ¿cómo podemos llevar de 20 a 30 cuando hay un manoseo? Y cuando sea la violación, entonces, ¿cuántos años la vamos? Hay que dejar años para aquello, ¿verdad? Porque aquí un homicidio se castiga con pena de 10 a 20 años, matar a una persona, y el aborto se sanciona con pena de 1 a 3 años, que es matar a un niño en el vientre. Ay, Dios mío. Y eso sí debiera ponerlo a pensar nosotros, que el aborto forzado hoy se castiga en la pena, que logré yo que se ponga pena de 10 a 20 años, porque estaba con una pena de 30 a 40 para que nunca fuera aplicable. Porque hay que ver, cuando la pena es proporcional, plántese frente al juez y pida una pena de proporcional. ¿Sabe qué se provocan? Negocios, chantaje, manipulaciones y acuerdos. Cuando tiene una sanción de 20 a 30 años porque un hombre le puso la mano a un niño, eso es lo que es una fuente de negocio, de fiscales y de abogados y de mujeres muchas veces y de padres inescrupulosos como la que sometió a Franco, que tiene 10 años en la cotilla hoy. Y eso es lo que hay que ver, que hay que buscar la proporcionalidad de la pena. No es un invento, es ciencia. Es ciencia. Y al final el tema de los niños se aprobó con pena de 10 a 20 años. Y nadie le ha propuesto rebajarla en ese sentido. Yo no he sido que digo que rebajen. Yo propuse, contrario a como tiene el Código de Niña y Adolescente hoy, de 1 a 5, entendí que debía ser de 4 a 10. Y cuando se armó el reperpero y en la discusión en la comisión y se hizo el show mediático con ese tema,
todos los diputados que estaban de acuerdo, 4 días y senadores, todos estaban de acuerdo, echaron para atrás, porque aquí se le tiene miedo a los medios de comunicación y se le tiene miedo a las redes sociales. Pero este que está aquí no le tiene miedo a las redes sociales. Yo tengo un compromiso histórico con este Código Penal y con la nación dominicana de qué debe ser lo correcto. Diputado, hay un tema que no es menor tampoco y que usted también lo ha defendido firmemente, el tema de la actividad sexual no consentida. Correcto. Pero me preocupa mucho porque ha sido planteada desde el matrimonio. Entonces imagínese usted que una mujer, su esposa, vaya y diga, no, mira, yo no quería tener relaciones con mi marido, y el marido reciba de 4 a 10 años por actividad sexual no consentida. Eso es de doble vía, no era para el marido, también la mujer. Lo que estaba planteado era una trampa para el matrimonio, una trampa para la integridad familiar. Por la misma razón que he dicho. Cuando tú pones el tipo de pena desproporcionada, como estaba propuesto, con pena de día 20 años, una actividad sexual no consentida, cuando la violación se castiga de día 20. Tú no puedes asimilar la violación, el asalto sexual ocurrido en la calle, con la relación que se da en la connivencia matrimonial y familiar. Sí. Y llevar y convertir el lecho matrimonial en una celda o en un tribunal, en un juzgado, y llevar, judicializar todas las desavenencias que se dan entre una pareja, porque eso es anticristiano, eso es antihumano, ¿entiendes? Entonces, aquí había un planteamiento de que por cualquier causa, actividad, oiga, quien en una relación de pareja incurre en una actividad sexual no consentida será sancionado con pena de 10 a 20 años. En los casos siguientes. Con la esposa de... Pero tú te imaginas. Oye, en los casos siguientes. Si ha empleado engaño, oiga bien. Mete una mujer que se quiera vengar de ti. No, mira, que él me agarró. Pero es una locura. Si ha empleado engaño, fuerza, intimidación, amenaza o coacción, todas esas palabras son subjetivas. Y depende del criterio de la mujer. Y depende del criterio de lo que diga la mujer. Y de los cuartos que tenga el marido. Así es. Porque en la habitación no hay forma de buscar un testigo. Entonces, al final, felizmente, la comisión entendió y acogió que la propuesta sea la siguiente. Oye, dice aquí, si ha empleado engaño, fuerza, violencia, intimidación, amenaza o coacción, marque la palabra violencia. Si ha anulado el consentimiento de la víctima o su capacidad de resistir con violencia, intimidación, amenaza, coacción. ¿Cómo tú anulas la voluntad con una simple intimidación a tu esposa? O con amenaza, o con coacción, o con el uso de narcóticos o sustancias psicotrópicas. Entonces, ¿cómo quedó? Será castigada con 4 a 10 años, que no es poco tiempo. No. Esa relación de pareja que llegó a una desavenencia, a una discusión, cuando condenen a la mujer a 4 años de prisión o al marido a 4 años de prisión, a los 4 años ahí no queda nada. No. Se acabó ya, ¿verdad que sí? Y las relaciones matrimoniales, ¿cómo deben terminar? ¿Cómo deben terminar? Sí. Bien. ¿Cómo comenzaron? Bien. No, ¿cómo comenzaron? No comenzaron bien. Con amor, comenzaron con amor. ¿Y cómo deben terminar? Con divorcio. Y ya. Con separación. Ya, listo. Si yo vivo con esta mujer o contigo y te forzo y te amenazo y te coacciono, ¿qué es lo que tienes tú que hacer? Salir de ti. Irte para tu casa o mandarme para la mía. Es separarte. Como se juntaron por amor, ahora el odio y esa desavenencia es lo que debe separarlo. Pero no abrir la ventana de que por cualquier cosa venga yo a querellarme contra ti por una simple coacción, amenaza o sencillez. Entonces, ¿cómo quedó? Termino. 4 a 10 años. Si ha empleado violencia física o anulado la voluntad de la víctima o su capacidad de resistir con el uso o suministro de narcóticos o sustancias psicotrópicas, químicas o por cualquier medio que pueda ocasionar tales efectos. 2. Si ha obligado a la víctima, a la pareja, a involucrarse a participar en una relación sexual no deseada con una tercera persona o más personas mediante los medios enumerados en el numeral anterior, violencia física o uso de narcótico y droga. Eugenio, en este tema me gustaría traer a colación, a propósito de lo que tú decías ahorita, que los medios y las redes sociales que a veces tergiversan específicamente en ese tema. Tú te hiciste viral
en el programa de Lorena y después el día siguiente viniste aquí. Vamos a aclarar para que, yo decía ahorita que entre los abogados y los políticos a veces te dan una serie de terminología que tú no terminas entendiendo. De lo que tú planteabas esa vez, de lo delicado que resulta ser una alcoba, una relación matrimonial y lo que se proponía. ¿Te sacaron de contexto o tú lo explicaste de la forma que llana que tú lo explicas para traer a colación desde lo que planteaste esa vez hasta lo que se logró y si valió la pena esa exposición que hiciste? Claro, valió la pena porque eso fue lo que llevó al terreno de que la comisión ahora, senadores y senadoras, diputadas y diputados, entendieran perfectamente lo que estamos planteando. Porque a mí me dice que decir, ay, pues este hombre habla como un burro. No. Temas como esto, hay que poner ejemplos groseros para que la gente lo entienda. Antes de que se apruebe. Si tú no pones un ejemplo grosero, la gente no lo entiende. La gente sigue con el eufemismo y la palabra técnica que tú dices y no lo comprende. Pero hay que llevárselo a la gente al momento. Cuando un legislador va a hacer una ley, tiene que pensar en el momento de la aplicación. Tiene que proyectarse en la comisión del delito, del crimen, y qué lleva a la persona a eso, y cómo la gente es arrastrada. Porque a un crimen nadie camina. Son muy pocos los que caminan de manera voluntaria a la comisión de un crimen. Las leyes son hechas para humanos, por humanos y es para humanos también. Eugenio, y para situaciones humanas. ¿Te han criticado como antimujer, machista, misógeno? No, jamás en la vida. O sea, cuando tú pones esos planteamientos, y por eso tú decías ahorita con el tema de los menores, yo no estoy propiciando ni defendiendo abusadores, Jamás. sino que hay que relativizar las penas de acuerdo. Háblame del precio que has tenido que pagar por tu forma llana de esbozar estos temas. Bueno, se paga un precio, pero lo mejor es que la gente, oye, el precio se paga, uno debe hacerle caso, pero uno es humano. Por ejemplo, Claro. Yo tengo mi hija y tengo una foto hermosa publicada del cumpleaños de mi hija en el año 2020. Y ahora en esa foto en Instagram hay alrededor de 200 mensajes y el dedo no me alcanzan para borrarlo, de gente diciendo, me da pena con tu propia hija, a tu hija que no la violen, a tu hija que no la toquen, Ay, Dios pobre mío. mujer de ese hombre, qué pena me da la mujer. Y todos esos comentarios lascivos, dañinos, perversos, no hay manera de que no te afecte, ¿entiendes? Pero la conciencia al final se impone. Porque qué gusto ver cuando dicen algo, ojalá que no toque a su hija, me da pena y vergüenza, a su hija le da vergüenza. Mi hija, y yo estoy muy orgullosa del padre que tengo, Sí. que me dio una profesión de odontóloga, que es un padre cariñoso, amoroso, un abuelo increíble, un suegro adorado por sus yernos, ¿verdad? Un yerno que me adora a mi suegra. Entonces, todo eso al final también le da a uno la satisfacción de decir, estamos cumpliendo con el deber. Eugenio, en el otro extremo de la ley, ¿no podrían estas penas y esta rigidez con que se quiere aplicar el código, no podría conducir hacia el chantaje, a la extorsión? Es lo que he dicho. Mira, tú o me haces tal cosa O yo te denuncio. O te denuncio. o te denuncio. Es lo que he dicho. Cuando tú hables ventanas en el tema familiar principalmente, ejemplo, las agresiones que se dan en el seno de la violencia doméstica son armas de doble filo, tú poner penas exageradas. Aquí, y asumo la responsabilidad. Nosotros logramos que la mayoría de estas agresiones domésticas que no llegan a golpes y heridas curables en el tiempo de más de 45 días, las penas se bajaran de 4 a 10 años, se bajaran de 1 a 3. El tema de los ¿Por qué razón? feminicidios. Espérate. ¿Por qué razón bajarla de 1 a 3? Y que para que cayeran en el rango de las penas que se pueden cumplir en semilibertad. Es decir, un padre de familia violento que discute con su mujer y le da un empujón, ¿verdad? Y le da un golpe leve que se cure en menos de 45 días. Tú meterle 4 o 10 años a ese hombre preso, piensa en la comida de los muchachos, Sí. piensa en la salud de los muchachos. Piensa que a los pocos días es la propia mujer con la carga de los 3 muchachos que va a estar queriendo que el fiscal suelte porque ella sabe que fue un arrebato de ira y en una provocación quizá de ella misma que el hombre reaccionó de esa manera. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué hemos logrado? ¿Qué se logra? Cuando tú pones las penas de 1 a 3 años, logra que el hombre pueda estar, o la mujer pueda estar en el estado de semilibertad. ¿Qué significa semilibertad? Te condena a 1 año de prisión o a 2 años de prisión, que son 2 malditos años presos. En la casa. Espérate, por una violencia intrafamiliar que no llegó a golpe y herida grave.
Entonces, ese hombre puede trabajar de día y estar en la cárcel de noche. O puede hacer su pena en los fines de semana. Pero entonces, Trabajar Eugenio, de lunes a viernes y meterse preso el viernes. oye, ¿cuál es la Y situación? salir el lunes a trabajar para que yo trabaje de nuevo. Que estamos liderando del primer al tercer lugar en Latinoamérica, yo creo que en el mundo de feminicidios. O sea, Lamentablemente. cuando hablamos de una Feminicidio agresión no, que... aquí no hay feminicidio. Bueno, de matar mujeres, como tú lo quieras poner. Sí, Violencia familiar. No, violencia, eso nada más no es familiar. No hay violencia familiar. Si yo vivo contigo y tú sales con él, estando conmigo, eso no es violencia familiar lo que se da ahí. ¿Qué? Ahí se ¿Qué? da violencia por pasión, Ah, pasión. ¿verdad? Por Pasional. pasión, pasional. Y ese tipo de violencia es la que se da mucho en República Dominicana. Sí, es verdad. Y cuando el hombre, él reacciona y la encuentra conmigo bailando por ahí con los cuartos que él le da y él reacciona, que no debe hacerlo, no debe hacerlo porque yo la dejo. Y él reacciona y se enfrenta con ella y le mete un tiro. ¿Sabes cómo termina él? Con otro tiro también él. Y los niños huérfanos. Y los niños Pero huérfanos. la pregunta que te quiero hacer es la gravedad de esas lesiones no graves que se curan en Ajá. 45 días. Algunos de los eventos que han pasado, ni siquiera el hombre nunca tuvo un precedente de haberla agredido, pero la mata. O sea, cuando tocamos este tema, Ajá. porque hay que hacer una cuarta de ojo, Porque es un aviso. lo convierten en delitos de vida o muerte. Como dije ¿Entiendes? ahorita. Si tú tienes una pena de 10 a 20 años por una agresión que antes, si no quiero que se vuelva ahí, un hombre le daba una trompada a la mujer y ella se lo guardaba. O la mujer le metía las uñas desde el pie a la coronilla y él se lo guardaba. ¿Verdad? Eso se quedaba en una simple separación. ¿Verdad? Y a veces seguían juntos. Cuando tú lo conviertes en un delito de 10 a 20 años, lo convierte en delito de vida o muerte. El Y si código- aguanta 20 años preso por la vez de la trompa, mejor la mato y acabo de llevármela. ¿Entiendes? El código contempla violencia psicológica. En materia principalmente de niños. Pero digo yo, del hombre hacia la mujer y mujer hacia el hombre. Claro que sí, en la violencia intrafamiliar y las penas son de 15 días a un año. Y que mira, te En quito ese la ti- tarjeta en de ese crédito. tipo de casos. No va para el viaje. Se quiso meter como causa de agravación de que la violencia económica. Ajá, se habló de eso. La violencia económica. Yo digo, explícame esta vaina de violencia económica. Yo se le explico. ¿Entiendes? ¿Qué es una violencia económica? El hombre que es el suplidor y le dice a la mujer, no hay tarjeta de crédito, no le pasa transferencia, Bueno, eso es violencia lo va a económica. meter preso por eso, ¿verdad? No sé, dígame No, usted, ¿qué pórtate dice el bien, código? Pórtate bien, gánate eso. Porque la mujer mía se lo gana todo. ¿Cómo fue? Disculpe. ¿Qué es lo que hay que hacer La para mujer- portarse bien? Nada, portarte bien. Doctor, Estamos hablando, portarte doctor, bien. hay Ser una buena pareja, ser una buena compañera y ser merecedora. Como yo tengo que portarme bien, como marido, para llegar a mi casa y encontrar a mi mujer feliz y contenta, ¿verdad? Y suplir lo que se necesite, darle el afecto y el cariño que ella se merece. Ella debe aportar lo suyo también. No, claramente. aquí ahora vamos a estar como locura, nosotros como los consejeros familiares, de cómo debe portarse la gente. Todo el mundo sabe cómo la gente se porta bien. Cómo la gente se porta bien Yo y no qué es lo sé. que provoca la violencia. Yo nunca he estado Doctor, casada. yo pero no le sé. voy a decir una Ay, Dios cosa. mío, Por sí. ejemplo, cuando es al contrario, que es la mujer que le da su pecosones a uno le da vergüenza en coger para la fiscalía responder Eso es- que usted ha mi tocado mujer un me aspecto. Es bueno no tratar Fíjese temas bien, personales. Hoy es lunes, este tipo de conversación fuera bueno un viernes por la tarde, ¿verdad? Y hoy es lunes, pero qué bueno que usted lo toca. Es que la violencia es de doble vía. Y todas las penas que están contempladas ahí, nada más no son para los hombres, son también para las mujeres. Lo que ocurre que en la idiosincrasia, principalmente, no es en la idiosincrasia, es en la propia esencia del hombre, está que el hombre no reacciona, no se victimiza. Exacto. Y cuando él, y por su forma psicológica de él entenderse que es fuerte, no se queja. Pero Y que cuando se queja y se querella, lo se ridiculizan. burlan. Se burlan, Se burlan. se Lo burlan de ridiculizan. uno, Se burlan. de Y para uno. no exponerse a hacer un mamito, guardamos la cosa callado. Y qué bueno que los hombres tenemos esa resiliencia, porque eso es lo que permite que la mayoría de los matrimonios subsistan. En la mayoría de los matrimonios, si el hombre reaccionara como la mujer, no duraban 10 días los matrimonios. Los hombres soportamos, de manera resiliente, todo. Y vemos, y tenemos a la mujer en un sitial de vaso más frágil, de no tocarla, de no herirla, ni siquiera con negativas. Pero la mujer puede negarnos de todo nosotros no nos vamos de la casa.
Pero los hombres no podemos estar negando a las mujeres, porque cada vez que decimos un no es una ofensa maldita. Bueno, Ya que estamos hablando de quiero hombres. agradecer, Alba, y paso contigo a toda la gente que está en sintonía. María Núñez le está tirando fuerte a nuestro amigo Eugenio. Gracias, Zenobia Galván. Dice Zenobia Galván, él enfoca como abogado. Las leyes no son para defender, son para castigar y los abogados para defender. Él está para poner leyes. Gracias a Alejandro Show. La ley es un instrumento de defensa social. Y la defensa social toma en cuenta tanto al delincuente que actúa, porque no lo ve como un sujeto únicamente de venganza, sino lo ve como un sujeto también de regeneración y de reinserción social. Eso es el sentido humano de la ley. Y está para proteger a la persona con una norma efectiva frente a las acciones desbordadas de cualquier delincuente que trate de disuadirlo de que no comete el delito. Eso es así. Gracias a Juan Álvarez, gracias a Zenobia Galván, a Cleo, a Claudia Ortega, gracias a Edward desde Nueva York. Dice, el código de él es para México, países musulmanes, India o Pakistán. No, el código no es mío. Yo simplemente he trabajado en ese código para mejorarlo. Es el código de los dominicanos. Estábamos hablando hace poco sobre las relaciones de hombres y mujeres. Hay una diputada que estaba proponiendo la creación de un ministerio del hombre, como hay un ministerio de la mujer. Ya que estamos hablando de relaciones... Eso fue una estrategia de esa diputada para llamar la atención de lo desequilibrada que son las leyes que supuestamente quieren proteger a la mujer, porque dejan fuera al hombre. Ella es miembro de la Comisión de Género. Pregunte cuántos hombres tiene la Comisión de Género en la Cámara de Diputados. Tiene como 20 miembros y no creo que hayan 2 hombres. Ay, Dios mío. Pero eso no es sano. ¿Te das cuenta? ¿Y entonces? Entonces tú tienes un ministerio de la mujer que tú vayas y nada más encuentras mujeres trabajando. Nada más encuentras mujeres trabajando. ¿Por qué tienes un ministerio de la mujer? Ella propuso que debe haber un ministerio del hombre, porque llamando la atención de que haber un enfoque integral en la familia y no exclusivamente en el tema mujer. Podemos, es una visión que hay. Eugenio, podemos abrir los teléfonos para que la gente pregunte, preguntas técnicas del código. En lo que llegue esa llamada, Colombia. Que pregunten lo que quieran. Vamos a titular los teléfonos. Hay mucha gente haciendo preguntas también. Tengo la piel de elefante. Sí, yo tengo una pregunta, Colombia, que me piden hacerle a Eugenio ya para sacarle un poco de ese tema tan fuerte en el que usted lo han involucrado. No, yo me he involucrado en él. Sí, pero le han querido poner toda la responsabilidad a usted. Con toda la capacidad que Dios y la humildad que Dios me da, pero tengo que asumir mi papel. Cambiando de tema, Eugenio, me preguntan que ¿qué contempla el código con relación a la invasión de terrenos que se ha convertido en un negocio para abogados, agrimensores y grupos de delincuentes organizados? Okay. El tema de la invasión de propiedad ha sido tomado muy en cuenta en este código. ¿En el nuevo? Sí, y castigado, no recuerdo exactamente en qué artículo que está, porque son tantas cosas, pero se está castigando de manera ejemplar y se está cubriendo incluso el tema del coatrerismo de una manera también, convirtiéndolo en un delito con prisión mayor de 4 a 10 años, pero la violación de propiedad es más leve, porque invasión de propiedad es cuando usted entra a una propiedad con fines de apropiarse de esa propiedad. Con fines de apropiarse de ella. Bueno, entendiendo que no tiene un dueño. Tenemos al diputado de La Romana, Eugenio Cedeño, y hablamos de la aprobación del nuevo código. Preguntas para él, ¿con quién hablamos y de dónde? Buenos días, le habla Álvarez de Gascue. Señor Cedeño, una pregunta, por favor. Yo sé que su labor es de legislador, pero como al fin y al cabo es político también, ¿qué se pudiera hacer para tratar de ver cómo erradicamos un poco este sistema que tienen los jueces? Aquí una persona se roba una chinola y le pasan una medida de coerción en 3 horas. Sin embargo, si yo me robo 500 millones, esos son años y años que yo creo que el tiempo hasta vence. Esa es la número 1. Lo número 2, ¿qué se pudiera hacer para que estos jueces se le quite de la cabeza? Y escúsenme la expresión, señores, esta bendita vaina de que por una chinola le meten a una gente 1 año, o porque si Yamel dice que yo, una mujer que yo nunca le he visto en persona, dice que yo me puse de atrevido con ella, yo tengo 3 meses en la costilla, ¿quién me devuelve mis 3 meses? ¿Cómo resarcirme a mí ese daño que me han hecho moral y también de cárcel sin yo ser delincuente? Buenos días. Uno de los mayores problemas es que los jueces que
hay, la mayoría, y procuradores fiscales, nunca han pasado por un tribunal a defender un cliente. Anda. Eso es lo principal problema. No se han puesto nunca en los zapatos ni de la víctima ni de victimario como cliente, como abogado de ellos. Y la Suprema Corte de Justicia comete un gravísimo error, y lo digo y lo recalco, cuando pretende sacar jueces de las aulas universitarias y llevarlo sin pasarlo por el sedazo del ejercicio profesional, porque han deshumanizado la justicia. Y ese que se robó la chinola no tiene con qué pagar el abogado que puede pagar Baez Figueroa con 500 millones. Con 1.000 millones. Otra llamadita, una pregunta para el legislador Eugenio Cedeño. ¿Con quién hablamos y de dónde? Con Wanda Valdés, zona oriental. Adelante. Su pregunta sobre el nuevo código. Óyeme, Eugenio, mi amor para ti y tu organización. Una cuestión. ¿Qué van a hacer con los menores que delinquen y hacen de todo y tienen tanta maldad como los adultos? Y muchos adultos lo utilizan porque saben que no le va a pasar nada. Porque son menores, hay que hacer algo. Se han detectado bandas de menores que han asesinado muchísimo y todo. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a seguir dando besitos? Bueno, yo siempre he dicho que hay una sobreprotección en el tema de los menores en conflicto con la ley. Y he predicado que debemos retornar al viejo sistema de la ley 302, que a los menores delincuentes los evaluaba y los castigaba y los juzgaba conforme a su grado de conocimiento, como ocurre en Estados Unidos. Aquí es cierto que hay una gran problemática con el tema de menores en conflicto con la ley, que repiten y repiten y repiten, pero lamentablemente ese tema no se quiso abordar en el Código Penal, de juzgar a los menores conforme a su grado de discernimiento. Así es, tenemos llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Ya, pregunta para Eugenio. Adelante. Se fue. Se fue esa. Los teléfonos están abiertos. Tenemos el privilegio de tener a Eugenio Cedeño aquí, una persona que habla claro de los temas legislativos de este nuevo Código Penal que tenemos. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Esa no ha llegado. Entonces, les decía, Eugenio ahí está. ¿Con quién hablamos? Buenos días, con Luis Jiménez. Se está explotando el panel. ¿Con quién hablamos? Adelante, Luis, adelante. A Luis. Luis Jiménez. Adelante, su pregunta. La pregunta mía es que ¿por qué las mujeres afanan tanto por la protección y no se hacen autosuficientes para que no tengan ese conflicto? ¿Cómo fue? Porque las mujeres que sean autosuficientes. No lo involucra, Eugenio, con ese tema de eso al padre Pérez, Luis, no sé. Gracias, Luis. Dice Fernando Álvarez aquí en el chat, ojalá ver también los comentarios de WhatsApp, William, nos encantaría ver eso. Si estoy durmiendo y de repente despierto con mi mujer encima, eso es abuso. No me preguntó ni me pidió consentimiento. Eso lo sacamos del a más código. de un hombre nos ha pasado. Eso lo sacamos del código. Nosotros, porque dice, si actividades no consentidas, si la víctima no tiene conocimiento o conciencia del acto, ¿cuántas veces usted durmiendo se ha encontrado con algo en el camino? Entonces, eso lo sacamos por subjetivo, precisamente. Hay llamadita. Buenos días. Su pregunta para Eugenio. Buenos días a todos. Pero mira, adelante. Sí, es una pregunta para el señor. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que él ha dicho ahí, como ustedes ya vieron en mis comentarios. Pero quiero volver al caso del Jet Set. Él dijo que no se puede legislar al caso de Jet Set y que es como que esa ley hay que dejarla como está. Entonces usted cree que 2 años por muerte involuntaria, no, escúcheme la pregunta. Sí. ¿Usted cree que 2 años por muerte involuntaria es suficiente y 20 pesos de multa? No, entonces, ¿a dónde vamos a quedar? No, yo propuse en el código, y no bien recuerdo la escala que se aprobó, pero en el tema cuando por un hecho, una omisión se abordó, se llevó con pena hasta de 4 a 10 años, de 10 a 20 años, calculando la cantidad de muertos que ocurran. Yo no porque son demasiados temas, pero se abordó el tema de las muertes provocadas por omisión. Por ejemplo, caso Yesé, si hay un reglamento que tiene la obligación de cumplir y de vigilar y de aplicar, el dueño de este edificio, olvidándonos de aquel tema, porque a mí no me gusta tocar temas. No, pero ponga otro edificio de ejemplo. No, el dueño de este edificio está obligado por la norma a dar un chequeo mensual o anual y a tomar ciertas medidas y ciertas previsiones, y él omite tomarla.
a sabiendas de que el no tomar esa medida pueden provocar el derrumbe del edificio y mueren personas, si muere de una persona, 1 a 3, la condena sería de 1 año a 3 años. ¿Verdad? Si Por víctima. Sí, si muere, no, por víctima. De 1 no. a 3 Si, víctimas. escúchame, vamos escuchando. Si en el acto apenas ocurre una muerte, a 3 muertes, creo que está establecido, la pena sería de 1 a 3 años. Si ocurren hasta 5 muertes, la pena entonces sería de 4 a 10. Y si ocurren más de 5 personas, la pena sería de 10 a 20 años. Así estará en el Código Penal ahora. Una llamadita más. En el caso, si este código estuviera aprobado, en el caso del Eliezer, esa persona tendría una pena de 10 a 20, claro. a 20 años. Así es. Por omisiones. Si se le comprueban omisiones. ¿Quién nos habla de dónde? Su pregunta, adelante. Hola. Buen Dice. día. Ahí está. Buenos días. Adelante. Saliendo un poco del tema, yo quisiera saber si don Eugenio puede decir algo acerca de los alquileres de casa a los inquilinos, de pasar a el pago para pagar la renta. Sí, yo trabajé mucho esa ley de inquilinato, fui presidente de la comisión hasta esta nueva legislatura. Ya te capté, ganemos tiempo. Sí. Entonces, lo fundamental de esa ley es que el negocio, que alquilar casa se convierte en un negocio. Y lo explico de la siguiente manera. Si alquilar casa no es un negocio, entonces quienes más sufren son los inquilinos. ¿Por qué razón? Porque no aparecen casas y se encarecen las casas. Cuando yo te doy garantía a ti de que esta casa, si tú la tienes alquilada, un inquilino no va a vivir en ella sin pagártela porque te lo saco en 45 días. Entonces tú dices, alquilo mi local, alquilo mi casa, porque si no se va, si no me paga, lo saco. ¿Qué se logró? Entonces? ¿Entiendes? Entonces se logró un procedimiento ágil para la expulsión de un inquilino que no paga, malapaga, moroso, para que el dueño, su propiedad, la vive y la disfrute. Abusadores. Y no abuse. Pero también se lograron garantías para el inquilino que el propietario no pueda sacarlo de manera antojadiza porque también va preso. Se logró en la ley que el propietario deje esta maldita práctica de decir, ¿cuántos son? Son 3 depósitos más 1. Ajá. 2 depósitos más 1. ¿Y el 1 para quién es? Para compartirlo con el abogado. ¿Entiendes? Entonces, ahora solo serán la cantidad de depósitos, pero no tiene que más uno, digo uno para cada uno. Pregunta, Espérese, pero ¿cuántos son 2 entonces? ¿Cuántos son ahora? Mínimo 2. Se estableció que se presume que hay 2 depósitos. Se presume. Eso lo acuerdan las partes, la cantidad de depósitos. Pero no diga que hay 5 más 1. El más 1 se quitó. El más 1 se quitó. Que era un tumbe, el 1. Era un tumbe, el 1. Entonces, otra cosa, si tú alquilas una casa y tú me pones a mí a buscarte inquilino, este corredor lo paga quien lo pone. El inquilino solamente tiene que decir, esta casa me la alquila, te la compro, te la alquilo. Y él no tiene que pagar corredor, el corredor lo paga quien lo pone. Lógico. El propietario. Nelson. Claro. Ok. Hay un tema, el tema de la violencia intrafamiliar, quiero volver a ese tema, Diogenes. Es decir, ¿cómo resolvemos el tema de que no haya, lo mismo que decía el señor, cualquier mujer dice, no, mira, Nelson me hizo tal cosa y Nelson va a la cárcel? El tema de la mentira, ¿cómo lo van a abordar ustedes? Mira, en el código está abordado. Hubo una propuesta en la versión anterior del falso querellante. Querellarse es un derecho, pero una falsa acusación maliciosa merece una sanción igual a la que persigue a la persona. Si te acusas de violación a ti y se probó por todos los medios que no hubo tal violación, que era mentira, y una acusación maliciosa para sacar unos cuartos, los 10 años, entonces te caben a ti. ¿De verdad que va a ser así? No, eso se propuso en el código anterior. Y yo tengo que confesarlo por aquí. En estas versiones que se han presentado, yo no vi el tema del falso querellante. Pero yo le garantizo y le prometo buscarlo para en la última discusión que será hoy a las 2 de la tarde. Wow. Si no está, procurar rescatar esa propuesta. Excelente. Dice Cleo, pregúntale al señor Eugenio dónde el ciudadano puede leer el último borrador del proyecto de ley del Código Penal y si es verdad, ¿qué penaliza la deportación? Ese es un tema muy importante que se abordó, que es el tema en los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, donde se establecía que el Estado Dominicano no podía deportar. Que se contempla la deportación como una de las prohibiciones y le cambiamos ese tema, lo eliminamos de ahí. Lo eliminamos de ahí. Porque eso no es necesario ponerlo, porque aunque eso es parte del Estatuto de Roma, que la República Dominicana es signataria del mismo, ya está establecido en el Estatuto de Roma. Así es. Y nosotros tenemos que ponerlo en nuestra ley adjetiva. Eugenio, Una camisa de fuerza a nuestro Así Estado, es, que no podemos deportar. Muy bien. No.
Muy bien. Ahora, se mantuvo el traslado forzoso de personas, sí. Parecido a eso, en el caso del terrorismo, se ha hablado de incluir el terrorismo como parte del Código Penal, pero también el Estado Dominicano ya ha declarado terrorista a las bandas haitianas. Entonces, ¿cómo siguiendo el proceder de Estados Unidos, que también lo declaró? Que también lo declaró. Lo que pasa es que la fortaleza institucional y jurídica de Estados Unidos no tiene nada que ver con nuestra fortaleza está bien jurídica. hecho por el gobierno. Ok, entonces, pero ¿en base a qué legislatura, legislación se ha aprobado el terrorismo? O sea, no, que República Dominicana es signataria del Estatuto de Roma y condena el terrorismo también. ¿Entiendes? Son tratados internacionales, nosotros lo hemos firmado todito. No lo contemplamos en nuestro código. Está contemplado el terrorismo aquí también. Eso es lo que quería saber. Claro, está contemplado y los crímenes de lesa humanidad están contemplados todo aquí. Yo quisiera, antes, Yamel, preguntarle a Eugenio. Sí. Eugenio ahorita dijo, hay que hacer cárceles de 20 pisos. Y esta sería mi pregunta final de mi parte, como decía Alvarito. Finalmente, de mi parte, ¿cuáles son los cambios sociales de estructura estatal que la aplicación de este código conlleva? Es muy amplio, porque este código incorpora como 75, 80 nuevos institutos penales. Por ejemplo, aquí no estaba recogido el tema de las estafas piramidales. Y está incluido aquí, castigado con penas ejemplares y con inhabilitación para el ejercicio de cargo público, a este tema como el caso Mantequilla. ¿Tú ves? Y hay un... ¿Cuánto le llevaría a una persona acusada de estafa piramidal? No me lo pregunten, porque esto es demasiado amplio, pero está castigado de manera ejemplar. Sí, tú entiendes, la memoria mía no alcanza para no es tan puntual. Hay gente con memoria fotográfica. Para tanto, ¿verdad? Hay gente con memoria fotográfica que recuerda la cosa. Pero yo no, de verdad que no. Pero este código tiene demasiadas novedades que deben ser incorporadas. Por ejemplo, aquí se convierte en un delito el perseguir una ambulancia, que hoy no es delito. El perseguir una ambulancia. El obstruir a un vehículo de socorro tiene penas gravísimas también. ¿Tú sabes lo que es que vaya un camión de bomberos y tú le atraviesas un tronco en el medio para que no pase? O le caiga a pedrar una ambulancia que va transportando gente. Todos esos delitos están contemplados en este Código Penal. Los delitos cibernéticos, los delitos cibernéticos están recogidos también. Eugenio, finalmente de mi parte también, como bien dijo Colombia, yo quisiera sentir o tener claridad con el tema de las 3 causales. Tuvimos la semana pasada a Pedro Catrén aquí, que dijo como que se habían aprobado 2 de las 3 o 1 de las 3. Después recibimos a una abogada que dijo que Pedro Catrén se equivocó. ¿En qué quedó finalmente el tema de las 3 causales? Te lo voy a buscar. El artículo 95 por ahí. ¿Te ve que se lo acuerda? Sí. Mira, en el tema de las 3 causales, Eugenio Cedeño propuso del aborto, propuso dividir el artículo 100, creo que el 95, si no recuerdo, a esto el homicidio intencional, dividirlo en 2. ¿Por qué en 3? Porque ese artículo contemplaba únicamente el aborto de una forma genérica, quien mediante brebaje y cuestiones. La famosa aborto, botella. Sí, provoca el aborto, será castigado con pena de 1 a 3 años. ¿Verdad? De 1 a 3 años. Entonces nosotros logramos separarlo, organizarlo y crear el aborto provocado, que es el aborto que la mujer se provoca ella misma y va a la clínica sangrando. Sí. En ese aborto el médico no tiene ningún tipo de responsabilidad, de penalidad en ese tipo. Es el aborto que ella se provocó. Y el médico no tiene que tener miedo, un médico, para una mujer que llegó sangrando allá y hay necesidad de hacer un legrado, hacerse. No hay ningún... Cuando vengan diciendo, que llegó sangrando y se murió, irresponsabilidad del médico y mala aplicación de los protocolos, mala práctica médica. Ahora, la mujer que llega sana, sin sangrado, es el aborto consentido, recogido en la primera parte del artículo 109, quien mediante alimento, brebaje, medicamento, sondeo, tratamiento, cualquier otro medio cause la interrupción del embarazo de una mujer o coopere con dicho propósito, aun cuando ésta lo consienta. A eso que da el consentido. Será sancionado con 2 años de prisión menor. Con 1 a 2 años. Se llevó de 2 a 3. Se elevó la sanción ahí. Porque no es correcto que tú, por una vaca que te robe, te condenen de 4 a 10. Y por sacar un muchacho sano de la barriga, te condenen con menos de 2 a 3 años. Claro. Son penas bajitas. Sí. ¿Verdad?
Ahora viene el tercer aborto, que es el aborto forzado. En los casos en que el aborto sea forzado o no cuente con el consentimiento de la mujer, como el caso de la chica de Higüey, famoso, ajá, del profesor, se sancionará con las penas establecidas por el artículo 87 del presente código. Ahí lo mandaba a condenar con la pena de genocidio de 30 a 40 años. Ya es una rampa, ahí nunca van a condenar a gente, a un médico de 30 a 40 años por un aborto forzado. Y logramos que se estableciera una pena, bajarlo de 10 a 20 años. Que es una pena que el juez lo va a evaluar por lo mismo de 30 a 40 que de 10 a 20 años. Entonces se quedaron esos tres tipos de aborto. El provocado, que es el que la mujer... ¿Y esa qué pena lleva ese? Se provoca ella misma o lo provoca a través de remedio de raja ella misma, sin participación del médico. Eso tiene... Yo entendía que ese aborto debía castigarse con 15 días a un año. ¿Por qué? Un tema humano. Colóquese en el lugar de la mujer que ella misma llegó a atentar contra su propio hijo. ¿Cuál es su estado psicológico, su propia vida, emocional? Su propia vida, ella misma, y que va a cargar un trauma que lo va a arrastrar la vida entera. Sí, la vida no hay entera. mayor condena que la que esa mujer que se mate ella misma a un muchacho sufra, que el trauma de la vida entera es recordar que se mató un hijo. Yo lo condeno de 1 año a 15 días, de 15 días a 1 año. Yo. Ahora, eso se llevó de 1 año a 2 años. Ok. A 1 año, 2 años. Bueno, ha sido... Y por último, la cláusula eximente que dice, para que los médicos lo sepan, es un tema que se discutió como 3 horas con la participación del senador Moisés Ayala, la diputada Soraya Suárez, la propia Dorina, Carolyn Rosario, y estaba la senadora Lía, y el diputado, el senador Cholitín trajo unas propuestas también tremendas. La interrupción del embarazo practicada por personal de la salud especializado le quitamos en establecimiento público. Porque puede ser en cualquier lugar que se presente una emergencia, que haya que sacarle un carro a una mujer y no hay que poner establecimiento público. Para salvar la vida de la madre o del feto o del niño, ¿verdad? No es penalizado, es un eximente. Esa es la causal que establece Catren, que sí. Y de la corrupción no hay nada ahí. ¿De la qué? La corrupción, no hay nada ahí. Acá hay de todo para todo. Hay un apartado muy extenso para el tema de la corrupción, castigado de una manera que aquí, ¿qué se dijo ahí en la comisión? Lo digo, bueno, yo no voy a aspirar a ningún cargo público por aquí, por cualquier... ¿Qué? No, es porque razón. No, ¿Tienen miedo ahora? No hay miedo, no. Es que sí va a existir una especie de presunción de que tú eres que funcionario público ladrón. ¿Va a existir? Sí. ¿O existe? No. Aquí, mira, hay una aprehensión contra todo el funcionario público. Sí. Y si todo el funcionario público fuera ladrón, este país no caminara. Aquí puede haber 2 ladrones o 3 enquistados en la administración pública. Pero la administración pública está llena de gente seria, en su totalidad prácticamente. Y que me desmientan. Si no, el país estuviera colapsado. Pero aquí se da una percepción de que tú el que está en la función pública es un ladrón. Para la gente yo soy un maldito ladrón. No, usted no. No, para un montón de gente. No. Mira, hermana, de 20 gente que abren la boca por una persona que está en la función pública, 19 dicen que es ladrón. Eugenio, sin serlo. Yo quiero decirle a usted, aunque lo hay. En este momento, Eugenio Cedeño, que ha sido un honor para nosotros, muy edificante de esta Sí. participación. La población quería saber eso que usted ha dicho. Pero Cleo sigue preguntando que dónde puede leer el borrador. No, todavía no está el borrador. La comisión va a terminar el informe. En esta semana trabajará. Mire, señor, el trabajo que va a hacer esta gente. Miren cómo está ese libro. Porque aquí está rayado de rojo. ¿Usted no lo está viendo? Yo lo vi. Yo soy testigo. Estoy aquí al lado de usted. Mire, observe, mire. Por donde quiera está rayado. Están trabajando. Esas comisiones se van a trancar ahora a revisar letra por letra y coma por coma, tanto del Senado como en la Cámara de Diputados. Y por lo menos en 4 o 5 días no han terminado ese trabajo de cotejo final. Y luego hay que tener el informe colgado en el sistema de información legislativa de la Cámara de Diputados y del Senado. Y ahí la gente entra, SIL, sin legislativo, y lo va a encontrar, Código Penal. Bueno, muchas gracias, Eugenio Cedeño, súper edificante. Ustedes no se muevan, vamos a una pausa muy breve y regresamos aquí en Una Nueva Mañana. Es una nueva